Y por eso el día de hoy quiero hablarle de este tema que toca mucho mi corazón. Y le he titulado En la adversidad, fortalécete. Qué tristeza da que cuando vienen momentos difíciles en la vida de los hijos de Dios, muchos hijos de Dios se apartan o empiezan a claudicar, a reclamar, se vuelven al mundo cuando el momento de adversidad, cuando viene a nuestra vida, es el momento donde la palabra de Dios debe de volverse real y deberíamos de fortalecernos. Y hay un jovencito en las Sagradas Escrituras, y quiero presentárselo, es David. Así se miraba David en el tiempo de cuando mató a Goliat. Pero cuando él fue ungido como rey, recuerde que él fue ungido por Samuel como rey. Cuando él fue ungido todavía era menor, podría estar entre los 12 o los 14 años de edad cuando él fue ungido como rey. Lo puede ver eso en el primer libro de Samuel, capítulo 16, para que lo pueda leer en casa. Samuel llega y lo unge como rey, lo declara que él es el próximo rey de Israel. Imagínense la expectativa que tenía la familia, el mismo David, cuando un hombre como Samuel, que no era cualquiera, Samuel no fue cualquier profeta. Samuel era un hombre sumamente especial. La palabra del Señor dice que todo lo que él hablaba, el Señor lo fortalecía y no caía a tierra. Cuando algo así viene a nuestra vida, cuando Dios nos da una palabra, por ejemplo, cuando nos acontece de que el Señor nos da una palabra, nos da una promesa, pareciera que después de eso todo va a empezar a salir perfecto, que todo va a salir bien, que nada nos va a pasar. En nuestros tiempos de jovencito, a mi esposa y a mí, muchas personas venían a hablarnos de parte del Señor. Y no solo personas venían, sino que yo leía en las Sagradas Escrituras y venían promesas que Dios me venía diciendo y que hoy las puedo ver con toda claridad cumplidas. Personas que, recuerdo en una ocasión, alguien que no nos conocía, tuvo una visión con nosotros, fue algo increíble. Y cuando alguien viene y le dice algo así a uno, pareciera como que lo que viene a continuación es puras victorias, que no va a venir adversidad. Y de pronto uno empieza a ver cómo Dios alinea en la vida de uno, le empiezan a alinearse las cosas, y eso pasó con David también. De pronto todo empieza a alinearse y se enfrenta a un Goliat. La Biblia no lo aclara, pero lo más probable que ocurrió es que cuando David es ungido como rey, él va y empieza a enfrentar la vida de una manera diferente. Por ejemplo, mata osos, mata leones. Y cuando se va a enfrentar a Goliat, él se convierte en el héroe de Israel cuando lo mata. Él tenía la confianza. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué tenía la confianza? Porque ya Dios le había hablado. Porque Dios le había dicho que él era el rey de Israel. Entonces él sabía que para ser el rey de Israel tenía que ser un matagigantes. Y se convierte en un matagigante. De pronto era el héroe. Y todo empezaba a salir bien, el héroe de Israel, y todo empieza a salir bien. Pero luego de eso, de un momento a otro, de transformarse en del desconocido al héroe de Israel, todo empieza a revolverse en la vida de David. Y miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10 en adelante. Saúl estaba consternado, entonces un demonio aparentemente lo atormentaba. Y David tocaba el arpa, tocaba el instrumento, tocaba la música. Y eso hacía que Saúl tuviese un momento de paz. Él ya lo había hecho por mucho tiempo. Y después de matar a Goliat, cuando entra el pueblo de Israel, cuando él entra, empiezan a cantar las mujeres una canción. Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y cuando Saúl escucha lo que está pasando, él dice: a David le dan 10,000 y a mí solo me dan 1000. Solo le hace falta la corona. Y empieza a sentir celos
Versículo 10. Aconteció al otro día. Eso estaba reciente. David acababa de matar a Goliat. Aconteció al otro día. Arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Era un hombre gigante también Saúl. E intentó matar 2 veces a un jovencito. Lo más probable es que David no tenía ni 20 años si acaso. Era un adolescente. Y este grandote estaba tratando de clavar a una pared a un jovencito. Me habían dicho que iba a ser el rey de Israel. Creía que todo iba a salir bien. Me habían dicho que cuando uno es un hijo de Dios, Dios pelea por uno. Su palabra dice que a los que le amamos todas las cosas le ayudan a bien. Pero yo no veo que me está yendo bien, podría decir alguien. David también pudo haber dicho eso. David pudo haber dicho: Señor, ¿para qué me ungiste? Si este hombre me quiere matar. Y no era producto de la locura que tenía Saúl, era porque quería matarlo a propósito. Pero ¿qué hace David? ¿Qué podemos aprender en la vida de David? ¿Cómo actuaba David en ese tiempo, en ese momento de adversidad? No estamos hablando de que una persona cualquiera lo estaba tratando de matar. Estamos hablando del rey de Israel. No estamos hablando de un hombre normal. Creen que medía 2,40 metros de estatura. Dice la Biblia que cuando él se ponía de pie, entre todo el pueblo de Israel, la cabeza y los hombros sobresalían sobre cualquier persona. Dese una idea de quién estamos hablando. Era un gigante que me está tratando de matar, que tiene un ejército a su disposición. En una ocasión dispuso a 2,000 hombres preparados, entrenados para matar a David. No estamos hablando de una adversidad cualquiera. No estamos hablando de una instancia en la que se encontraba David común. Estamos hablando de algo excepcional. ¿Cuál debería de ser la actitud nuestra en el momento en que estamos pasando? Le decía al inicio, lamentablemente, cuando los hijos de Dios pasamos un momento de adversidad, ¿sabe lo que hacemos? Empezamos a quejarnos. Empezamos a reclamar, empezamos a vociferar y empezamos a desobedecer. ¿Qué hacía David? Obedecía a Dios. En ese tiempo difícil, David estaba en obediencia al Señor. Siempre cuando a alguien le viene un momento de prueba, de adversidad, le digo: ¿sabe algo? No le estoy diciendo analícese porque esto vino producto de algo que usted hizo. Le estoy diciendo: escudriñe su corazón, vea qué hay en su corazón para que el enemigo no tenga de dónde agarrarle, para que el enemigo no tenga cómo obstruirle. Y lo mismo quiero decirle en esta mañana. Necesitamos, en vez de volvernos a la vida vieja, porque ¿qué ocurre? Algunos regresan al alcohol, regresan a las prácticas viejas, regresan a la vida vieja cuando vienen los momentos adversos. ¿Y por qué se apartó del Señor? Lo que pasa es que me pasó un problema, entonces dejé de ir a la iglesia, dejé de orar, dejé de leer la Biblia y ya definitivamente me alejé del Señor. Eso pasaría como que usted me diga que se enfermó, que le vino una enfermedad, un diagnóstico. ¿Y qué hizo? Como me vino el diagnóstico, entonces dejé de ir al doctor, dejé de tomar toda la medicina, dejé de buscar cómo sanarme, así que aquí estoy a punto de morir. Suena ilógico, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando viene la adversidad y alguien, en vez de buscar más de Dios, en vez de obedecer más, en vez de decir: Señor, antes tenía esto que yo sé que tal vez no te agradaba mucho y ahora lo corrijo y empiezo a hacer lo correcto. Desobedecemos al Señor. Pero vayamos otra vez al ejemplo de David, versículo 14 del primer libro de Samuel, capítulo 18. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová, el Señor, estaba con él. ¿Por qué el Señor estaba con él? Porque él estaba siendo prudente, estaba obedeciendo a Dios. Y como David obedecía al Señor en todos sus asuntos, de seguro David también esperaba:
yo sé que estoy obedeciendo a Dios y que Dios me va a ayudar. Y eso es lo que ocurre verdaderamente. Pero en esta ocasión, Dios permite que vivamos, especialmente las personas de la Biblia, que vivamos que ellos hayan vivido instancias en la vida, como Job, por ejemplo, para que hoy pudieran ser ejemplo para nosotros de personas que se llenaron de fe, que le creyeron a Dios y que salieron adelante. En la vida de David, nada fue para mejor. Todo fue para peor. El rey Saúl no se le salía de la cabeza que tenía que matar a David. Entonces, ¿qué hace? Él dice, ya sé qué voy a hacer. Lo voy a casar con una de mis hijas. El muy irresponsable había incumplido una promesa que le había hecho a David de darle una de sus hijas. Pero cuando se la va a dar, lo quiere hacer por maldad. Vaya conmigo al versículo 17. Yo te daré a Merab, mi hija, con tal que pelee las batallas del Señor Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino será contra él la mano de los filisteos. Mire por qué lo estaba haciendo. Para que los filisteos dijeran, este es el yerno del rey, vamos a matarlo. Vamos a acabar con este hombre. Bueno, con este muchacho, porque todavía era un muchacho. Mire lo que estaba pensando. Finalmente no solo lo anunció, pero no se la dio. Pero él seguía con el plan macabro. Seguía planificando para mal en contra de David. Y estoy seguro que en su vida también hay muchas personas que así están. Planificando para dañarle. Maquinando cada día. ¿Cómo hago para hacerle daño? ¿Cómo hago? Enemigos muchas veces gratuitos que están tratando de destruir nuestras vidas. Así estaba Saúl. La hija se la da a otra persona, pero ahora hay otra hija que está enamorada de David, se llamaba Mical, versículo 21 del capítulo 18 de 1 de Samuel. Y Saúl dijo, yo se la daré, hablando de Mical, para que le sea por lazo. Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Vaya suegro, ¿verdad? Y se terminó casando con Mical, de hecho. Y le pidió que matase a 100 filisteos, 100 enemigos, a cambio de la hija. A cambio de darle a su hija, le pidió matar a 100 hombres. Una vez más, buscando que en esa batalla David fuera herido y muerto. Vaya suegro, ¿verdad? El que tenía. ¿Qué clase de suegro el que se había encontrado? Pero esa era la historia. Todo empezó a ir para peor. Pero quiero que sepa algo. Todavía no ha llegado el peor momento de David. Y tal vez alguien podría decir, sí, es cierto que David le empezó a pasar esto. Entonces no vale la pena servir al Señor. No vale la pena seguir a Cristo. Y eso es una gran mentira. Porque vale la pena servir al Señor y amarle. ¿Cuántos decimos amén? Vale la pena servir al Señor. No se equivoque. Y le voy a decir algo más. Usted puede enfrentar esto, lo que está pasando en este momento en su vida. Usted lo puede enfrentar sin Dios o con Dios de su parte. Vale la pena vivir lo que estamos viviendo con Dios de nuestra parte. ¿Cuántos decimos amén? Vale la pena vivir esto con Dios de nuestra parte. Wow, David, todo seguía empeorando. Saúl lo seguía buscando. Y el Señor le permite a David en 2 ocasiones tener en la mano la vida del rey. Se lo pone, como diríamos los nicaragüenses, en bandeja de plata. Se lo sirve. Y David tiene la lanza del mismo rey y lo pudo haber enclavado. Le dice uno de sus hombres, uno de los hijos de Sarvia, déjame matarlo. No va a necesitar ni un segundo golpe. Ni siquiera nadie va a saber. Seguro iba a enterrar una espada por el ojo que iba a atravesar el cerebro. Y ni siquiera iba a hacer un ruido. Saúl. Y le dice David, no, yo no voy a ser como él es. Yo no voy a actuar como él actúa. Porque él
sabía que tenía que obedecer al Señor. ¿Quién encuentra a su enemigo?, le dijo el mismo Saúl, y lo puede matar y no lo hace. Nadie. Pero David le dijo, ¿sabes algo? Del malvado la maldad. Es el malvado el que actúa mal. David pudo haber vivido esto sin Dios de su lado, pero Dios estaba ahí. Y llega un momento, uno de los momentos más difíciles de David, cuando regresa a donde él vivía de la persecución. Él se había tenido que mover a los filisteos, al pueblo filisteo, para que Saúl lo dejara de perseguir. Y cuando regresa en una de las ocasiones, porque los filisteos iban a enfrentar al pueblo de Israel y le dicen, tú no vas a ir, tú te vas a pasar al otro bando, váyase a su casa. Y cuando él regresa, cuando está regresando, donde él vivía, Siclag, que era la ciudad donde él vivía, estaba quemada completamente. Y vaya conmigo al primero libro de Samuel, capítulo 30, versículo 3. Y vino David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Le voy a decir algo, pareciera absurdo lo que le voy a decir, pero en un sentido, en vez de la esclavitud a la que esa gente era sometida, algunas veces era mejor morir. Porque el tipo de esclavitud, por ejemplo, las mujeres eran violadas hasta la muerte. Los hijos también eran violados. Eran usados como prostitutas las niñas, y los niños desde muy pequeños los utilizaban de una manera terrible. No se comparaba con la esclavitud que tuvo Israel en Egipto. Esto era otro tipo de esclavitud. Y se los habían llevado cautivo a todos ellos. Vea lo que hacen entonces, el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y quiero decirle algo, ¿se vale llorar? Un día acompañé a alguien de la comunidad a enterrar a su mamá, y cuando estaba llorando dijo unas palabras que dije, para mí tiene toda la razón. Dijo esto: este es un dolor tan inexplicable, tan gigante, tan profundo. Y yo no puedo decirle, le entiendo, porque mi mamá está viva. Cuando la miraba llorar, digo que eso debe de ser un dolor inmenso, perder a su mamá. ¿Qué horror debe de ser eso? ¿Se vale llorar? Claro que podemos llorar. David lloró. Lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Pero David, en ese momento, él podía decir, cada día yo voy de mal en peor. Voy para mal cada día. Porque se le llevaron a sus hijos, se le llevaron a sus esposas. Está acabado, sin fuerzas, llorando. Y ahora mire lo que dice el versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba en amargura de alma. Todo para David apuntaba para peor. Y tal vez usted se siente así en este momento. Siente que todo está apuntando para peor. Siente que se encuentra en un momento que no sale de una, cuando de repente ya está en otra. Que sale del fuego para caer a las brasas. Y todo empeora cada día. Pero quiero que sepa algo. Por más oscura que se vea su noche, su amanecer está por venir, por la salvación del Señor sobre su vida. Amén. ¿Sabe qué muestra la actitud de David? Es que él era tan humano como usted y yo. Era humano. Como usted es humano, como yo soy humano. Como nos duele lo que estamos viviendo, también David era humano. Se angustió mucho. Pero aquí viene la actitud de David. Una vez más, el versículo 6. Se angustió mucho. Todos hablaban de apedrearle, pero no obstante, David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que dicen los expertos en el comportamiento humano? Dicen
que las personas que tienen fe se autoconvencen que las cosas le van a salir bien. Se autoconvencen de que en su vida todo va a cambiar para bien. Y que la mente es tan poderosa, que la actitud positiva es tan poderosa, que las cosas cambian para bien para esas personas. Y yo digo, si el mundo es capaz de decir eso, ¿cuánto más aquellos que sabemos que Dios existe? Que sabemos que Dios es real y nos fortalecemos en Él. El mundo dice, por eso las cosas van a mejorar. Nosotros decimos entonces, no por eso, sino porque tenemos a un Dios real a nuestro favor. Las cosas van a mejorar a nuestro favor. Mire, démosle un aplauso fuerte al Señor. Entonces no se queje, fortalézcase. Cuando le llamen y le digan, mire, ¿cómo está? Ay, aquí. Yo no entiendo lo que Dios está haciendo. Yo no sé por qué sirvo al Señor. No vale la pena. Y hemos llegado a decir cosas como, yo veo a los del mundo, a los malvados, que todo les sale bien. Qué absurdo muchas veces lo que hablamos. No se queje, fortalézcase. Cuando le llamen, ¿y cómo está? Estoy peleando. ¿Y cómo está la situación? Aunque usted no vea nada en este momento, aunque usted no vea ninguna mejoría, puede decir, mis ojos humanos no ven nada, pero mi fe ven la mano de Dios actuando. Mi fe mira la sanidad, mi fe mira el cambio, mi fe mira la bendición, mi fe mira la prosperidad. Eso es no quejarse. Somos hijos del Señor, somos personas de fe. La victoria está garantizada. Se lo digo de nuevo, su victoria está garantizada porque el Dios de los cielos está con usted. Dios está con usted. Aleluya. No se queje, fortalézcase. Busque más de Dios como nunca lo ha hecho. Como nunca lo ha hecho. Nosotros estábamos en ese hospital. ¿Y sabe lo que hacía todo el tiempo? Caminaba orando, hablando en lenguas, clamando al Señor. Y llegaban los médicos y nos decían, mire, hay un riesgo altísimo de muerte. Gracias. Y yo salía y decía, Señor, ese niño no es mío, ese niño es tuyo, te pertenece. Y su vida no está en las manos de los médicos, está en tus manos. Yo nunca te lo pedí. Yo nunca le dije a Dios, dame un hijo. Nunca lo hice. En una ocasión, cuando nos dieron el diagnóstico, se me inflamaron los trapecios. Eso tiene un nombre. Y no podía mover el cuello para ninguna parte. Y recuerdo estar sentado en una cama orando. Y el Señor me dijo, Él es mi hijo. Cuando Él me dijo eso, me levanté, se me desinflamó todo y al siguiente día fui a trabajar. Y le dije a mi esposa, tranquila, es su hijo, Él va a velar por él. No significa que nos hemos ahora desatendido. Lo que le quiero decir es que ya pueden estar diciendo lo que quieran y son médicos. Y le voy a decir algo, bendigo el nombre del Señor por los médicos. Nos han atendido de las 1000 maravillas. Pero queridos hermanos, ellos tienen una limitante, son humanos y hacen todo lo que está a su alcance. Y llegaban y mire, y la situación está difícil. Gracias. Y daba la vuelta. Señor, está en tus manos, no en la de los hombres. Y hablando en lenguas y orando y clamando al Señor. Busque a Dios como nunca lo ha hecho. Vuélquese al Señor. Vuélquese a Dios. Búsquelo ahora que puede ser hallado. Búsquelo. Y crea que Dios va a actuar.
que Dios no se va a quedar callado en silencio. Dios le va a contestar a aquellos que le creen y a los que claman a Él día y noche. No dejará para siempre caído al justo. El Señor le va a levantar en medio de la adversidad. ¿Cuántos decimos amén a eso? Usted agrade al Señor. Busque agradar a Dios en todo y deje las consecuencias a Él. Deje que Él haga lo que Él quiera hacer. Permita que Él haga. Y creemos que tú vas a actuar, que vas a responder. Nos vamos a refugiar en tu palabra. A los que te amamos, todas las cosas nos ayudarán para bien. Eso es fácil decirlo cuando uno no tiene tantos problemas, pero créame que en ese momento era difícil pensar que todo esto será para bien. Pero quiero que lo sepa, aunque usted no lo vea en este momento, todo será para bien en el nombre de Jesucristo en su vida. Todo será para bien, todo será para bien. Refúgiense en su palabra, en las promesas. Agarre las promesas. Mi esposa estaba orando una noche. Estábamos orando y nos fuimos a dormir. Y ella, cuando se acostó, le dijo: Señor, tú siempre me das una palabra. Siempre me das una palabra para vivir la adversidad. ¿Cuál es la palabra? Y ella durmió, y mientras estaba dormida, el Señor le habló y le dijo: seca tus lágrimas, reprime tus lágrimas. Y cuando ella se despertó, dijo: ¿dónde está eso? ¿Dónde está esa palabra? Y vaya conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 31, versículos 16 al 17. Vea lo que dice: así ha dicho el Señor, reprime tu llanto y tus sollozos. ¿Sabe qué significa eso? Ya no voy a seguir llorando. Reprime tus llantos. Y me dijo ella: ya no voy a seguir llorando. Ahora, no es que cuando vamos a orar no se nos va a salir una lágrima. Estamos hablando de esa queja. Reprime esa queja, ese llanto y tu sollozo. Seca las lágrimas. Y mire lo que dice a continuación: tus hijos volverán. Versículo 17. Tus descendientes tienen esperanza. Tus hijos volverán a su propia tierra, a su propia casa. Hay esperanza en las promesas de Dios para su vida. Hay esperanza en la adversidad. Dios nos va a dar la victoria. Nosotros no somos perdidos. Nosotros no somos sin esperanza. Tenemos esperanza en Él. Aleluya. Sale en una ocasión la doctora y me dice: don Otoniel, tenemos un problema con su hijo. Tenemos que hacerle de emergencia una tomografía porque tenemos un serio problema que está presentando. Estamos viendo algo que creemos que hay un serio problema, y lo llevan a hacerle la tomografía de emergencia. Y yo me quedo orando al Señor, y en ese momento siento que las fuerzas se van. Pero qué bello es escuchar la voz de Dios. Y el Señor me habla y me dice: hijo, escucha. No es con ejército. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo el Señor: esta es la palabra de Jehová que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dice: no son los médicos. Escucha, no son los médicos, no son los hospitales, no son los aparatos. Es mi espíritu que va a hacer la obra. Es mi espíritu. Y van y le hacen la tomografía y nos llaman.
Y yo digo, Dios mío, deberían de decirle a uno ya de una vez la noticia, sino que lo llaman a uno, venga de emergencia, apúrese, y nos vamos caminando, y cuando llegamos nos dicen, le tenemos buenas noticias. El cerebro de su hijo se está desinflamando, la sangre se está absorbiendo bien y él está teniendo grandes mejorías. No es con ejército, no es con fuerza, es con su Espíritu Santo. ¡Aleluya! Pero ve el refugio que uno encuentra en la palabra del Señor. A mí me toca cuidarlo y a mi esposa también. Estamos ahí con él en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y sabe lo que estamos haciendo todo el día? Adorando al Señor, hablándole la palabra de Dios todo el día. Yo lo estoy tocando cuando él se despierta y lo toco y le digo, hijo, vas a salir adelante. Y hay vida en tu cerebro, hay vida en tu cuerpo. Y vas a salir. El dolor va a ser como aguas que pasaron. Te vas a olvidar de todo esto y te vas a levantar en el nombre de Jesús. No estás solo. Y se lo digo, no estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo. Dios está contigo y yo también estoy contigo. No estás solo en este lugar. Tu mamá, tu papá, tu familia, las personas que te amamos, que estamos aquí declarando la palabra del Señor. Y escuche esto, en esta tierra no hay nadie que le va a poder librar de lo que usted está pasando. Dios va a utilizar personas, sí. No tiene idea de las personas que Dios está utilizando ahí. Qué hermoso es encontrar a personas en ese lugar que tienen un espíritu humano para tratarlo a uno, para hablarle. La doctora encargada del lugar de Lucy siempre está hablándonos, lo vamos a sacar, él va a salir de aquí. El día de ayer me estaba diciendo, yo tengo programado que él salga de Lucy el lunes. Y yo estoy como asustado. Me dice, no, es que él va a salir, usted lo va a ver que él va a salir, ya lo quiero ver caminar, ya lo quiero. Y entonces empieza a hablar y uno dice, Dios mío, gracias por poner personas que hablan en fe, porque sabe lo que nos estaban diciendo, todo va para mal. Pero qué bueno es refugiarse en la palabra del Señor y saber que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan para bien, y que no va a ser un hombre que nos va a sacar, sino que va a ser Dios a través de su Espíritu Santo, que va a mandar el lazo de salvación sobre nuestras vidas, el lazo de salvación sobre su vida. Aleluya. No son los hombres que le van a dar la victoria, aunque Dios los use. Es Dios el que le va a sacar, si nosotros le creemos a Él. Me dijeron, no vaya a predicar. ¿Qué? No. ¿Por qué? Si yo le estoy creyendo al Señor. ¿Y no le afecta? Claro que me afecta. Yo no soy alguien de mucho llorar. El único lugar donde yo lloro mucho es en la presencia del Señor. El resto del lugar no. Pero claro que he llorado. Cuando me pongo a orar ahí, a declarar, a tocar sus piernas, sus brazos, y a declarar la palabra del Señor, diciendo, Señor, hay vida en este cuerpo. Claro que lloro. Por supuesto que sí. Pero yo sé que estoy de pie aquí porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Un día fuimos a la cama. El día que llegamos a casa, ella no quería venirse, pero no era conveniente que estuviese ahí haciendo nada en un parqueo. Y le digo, mi amor, vamos a casa, vamos a ir a orar. Y nos fuimos a orar. Y cuando fuimos a la cama, le dijimos, Señor, queremos decirte que tu palabra se cumple. Tu gozo es nuestra fortaleza. Dios nos va a sacar del hoyo donde nos encontramos, del lodo cenagoso. El Señor le va a mandar su lazo y le va a rescatar, y usted no va a terminar mal, va a terminar bien para la gloria del Señor. La victoria está garantizada. Escúcheme, la victoria está garantizada en el nombre de Jesús.